Este podcast y todos sus episodios tratan sobre la muerte, por lo que puede resultar sensible para algunas audiencias. Antemort es un podcast que trata sobre la muerte, pero no de una manera oscura y solemne. Somos Lu y Caro, y este es nuestro espacio para hablar del fin de la vida de una manera abierta, natural, sin tapujos e idealmente sin temor. Sapiens nihil affirmad quod no provet, Caro. Ay, vos y tu latín, todo porque estudiaste 2 años de latín. No sé cuánto más se puede estudiar de una lengua que está muerta. Bueno, no, igual me gusta el latín, por esto que te digo, porque, bueno, está muerta como lengua, pero además, alrededor de la muerte hay como mucho latinaje, como dice Casu. No, hay mucho latín en todo lo que es la cuestión funeraria, ¿no? Uh-huh. Como que es un lenguaje bastante de la muerte. Uh-huh. Creo que algún día podríamos hacer un episodio sobre el latín. ¿Qué te parece? Me encantaría. Me muero, Caro. ¿Te morís? Uno sobre la muerte. Sí, sobre la muerte. Sobre la muerte hacemos varios, me parece. Bueno, pero voy a traer a colación, ya que estamos hablando en tu idioma favorito del mundo mundial, que un dato que yo no sabía hasta recientemente, y es de lo poco que sé de latín, es que el RIP de las lápidas, que se utiliza mucho, o en los cementerios, no hace referencia al rest in peace en inglés, ¿no? Mucha gente piensa que es el RIP del rest in peace, sino que es del requiescat in pace, latín, que seguro que lo estoy pronunciando así nomás. ¿Cómo se pronunciaría? A ver, decime. Requiescat in pace, porque la C es como un... Ah, mira. ¿Cómo sabes? ¿Viste? Bueno, pero 2 años de latín. 2 años de latín y acá estás casi por hacer un episodio entero sobre esto. No, bueno, pero en realidad me llamó la atención eso porque creo muchos pensábamos que es rest in peace. Y en realidad significa lo mismo, que es descanse en paz, pero bueno, pero en latín, no en inglés. Uh-huh. Sí, pero igual yo te quería contar qué significa la frase que dije al principio, que es sapiens nihil affirmad quod no provet. ¿Sabes qué significa? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No, pero más o menos lo contrario, justamente. Significa el sabio no afirma nada que no pueda probar. Y hace referencia a un principio muy importante en filosofía, ciencia y derecho. ¿Y qué tendrá que ver con la muerte? Me preguntarás. Bueno, esta frase justo adorna una de las paredes del Museo Forense de la Morgue Judicial de Buenos Aires que visitamos recientemente. Me encanta que traigas a colación esta visita que efectivamente hicimos, porque la anécdota de esa visita no se queda ahí, sino que mientras paseábamos y hacíamos el recorrido, nos pusimos a hablar con alguien, porque eso hacemos, hablar con gente que nos encontramos, sobre todo si de muerte se trata, que es Julio, que hoy se convirtió en nuestro invitado de lujo para este episodio. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Gracias por participar de este episodio. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Contanos un poco a qué te dedicás, qué haces. Soy médico de hace muchos años, médico cirujano, y en particular a esta altura de mi vida, y también de hace muchos años me dedico al tema de la tanatología o de las autopsias. Fui médico de policía en la provincia durante 25 años más o menos, donde hacía autopsias. Actualmente trabajo en la morgue del Poder Judicial, y si bien últimamente hace un año ya no hago más autopsias, hasta no hace mucho hacía autopsias ahí también. Y bueno, después he tenido actividad docente relacionada con estos temas, así que a eso me dedico. Bueno, contanos igual específicamente qué es lo que hace un médico obductor, que entiendo es lo que haces. Bien, para tomar el ejemplo de acá de Buenos Aires, las autopsias que se hacen en el Poder Judicial, que se hacen por directiva, digamos, de algún juez, cuentan con un equipo de médicos, o con un equipo de 3 personas. Uno es el que, digamos, el responsable de la autopsia, el que dirige la autopsia, que es el perito médico forense. El segundo, que hace, digamos, la práctica real, que sería el seccionar el cuerpo, explorar los órganos, etcétera, es el médico obductor. Y después hay una tercera persona, que es un técnico, que no solo es asistente, sino que hace ciertas partes del proceso, como abrirlo, cerrarlo, higienizarlo, ponerlo en condiciones, etcétera. Así que, en concreto, un obductor, independientemente de por ahí del lugar donde esté trabajando, es el que se encarga de abrir el cuerpo y llevar a la práctica una autopsia. ¿Y cómo sería la formación para convertirse? Primero sos médico.
primero sos médico, por lo menos acá para Capital, para Buenos Aires, sos médico y después no necesitas una formación particular. Hay cursos para médicos obductores, pero a veces, por ejemplo, si sos patólogo, ya sabes cómo hacer una autopsia, es parte de tu formación. Si sos cirujano, tenés mucho manejo en el manejo de un cuerpo, así que en verdad lo que necesitas es ser médico y médico legista, digamos, tener ahí sí la especialidad de medicina legal. ¿Y por qué o cuándo o cómo decidiste dedicarte a esta profesión en particular? Bueno, ahí en lo personal fue una cosa bastante curiosa. Yo cursé medicina legal como la última materia de la carrera y la verdad que me pareció bastante deprimente esa materia. Así que nunca se me hubiera ocurrido que me iba a dedicar a esto. Tenía una vocación muy, muy fuerte, muy marcada por la cirugía, me encantaba, así que no bien me recibí, empecé en una residencia de cirugía, que era en el Sanatorio Antártida, que a los 6 meses de estar en la residencia el sanatorio cerró. No solo me quedé sin residencia de cirugía, sino que me quedé sin sustento, yo vivía de ese trabajo. Y tenía un jefe mío en una guardia que hacía en el hospital de Aedo, que era jefe del servicio de médico de la policía de la provincia de Buenos Aires, y como vio que tenía trabajo, me ofreció un trabajo ahí, que yo por supuesto no quería hacer, no tenía formación, no me gustaba. Él me convenció de que bueno, que me iba a ayudar, etcétera, etcétera, y la verdad que en ese momento el sueldo era bastante razonable y como iba a solucionar ese problema lo tomé como algo circunstancial que iba a pasar y empecé, y ahí ahora estoy con eso. La verdad es que después me gustó, medio pude combinar con una segunda vocación que yo tenía, que me gustaba el derecho. Y como era muy fuerte lo de medicina, no tuve un cuestionamiento, pero eso me permitió amalgamar esas dos cosas, porque bueno, esto está muy relacionado con el derecho, etcétera. Así que después me gustó y bueno, me dediqué a esto, así por casualidad casi, digamos. Bien, pero podemos decir que antes no tenías un interés particular con la muerte. No, la verdad que no. No, es todo porque incluso yo recién empezaba, así que aún en la cirugía que uno tiene una vinculación con pacientes que van a morir, a veces los resultados, digamos, de la cirugía no son buenos. Entonces yo recién empezaba, así que no lo tenía ni en la mira eso. No sé si alguno. Hoy hay por ahí un poco más de vocación, me encuentro con chicos y alumnos que quieren hacer medicina legal, ahí está un poco más, por ahí más desarrollado. ¿Crees que capaz que no voy a decir tampoco un auge es un montón, pero sí este interés renovado en últimos años tiene que ver con que haya muchas series de crímenes? Sí, rotundamente es así, la televisión tiene un efecto terrible en eso, porque digamos uno lo ve, yo que hace muchos años que estoy en esto, cuando no hay programas de televisión, a muy poco les interesa y cuando aparecen los programas de televisión todo el mundo empiezan a interesarse. Muchos cuando ven lo que es la realidad del trabajo ya no les interesa tanto, porque obviamente una autopsia no es como se ve en la televisión. En las autopsias en las reales hay olores que no son agradables, hay colores que no son agradables. No todo está tan limpito e higiénico como se ve en la televisión, entonces muchas veces la realidad es un poco decepcionante. Si bien hay toda una cosa nueva, bastante parecido, tampoco los cuerpitos se mueven como en computadoras, en ese CSI, y los vemos ahí flotando y dando vueltas. Ahora hay unas técnicas nuevas por resonancia y todo, pero la práctica no es así. Así que sí, la televisión tiene mucha influencia en eso. Pero del 1 al 10, un CSI, ¿cuánta realidad tiene? Ahora son bastante reales, porque de hecho hay mucho asesoramiento en esas cosas. Incluso alguna vez por ahí he participado, no en el CSI, pero en algún programita, o alguien que está escribiendo una novela, te consulta y te tiene como material de consulta y cosas. Porque todo tiende a que sea mucho más real. De hecho, todas las películas vieron que ahora son basadas en hechos reales. Andás a ver lo que queda de los hechos reales, pero si no le ponen esa frase... no, está muy novelado. No, yo lo que diría es que no hay grandes errores, pero sí hay mucha fantasía, porque si no también se agota CSI. ¿Cuántos años hace que está al aire, digamos? Y mucho de lo que se descubre, y eso ya no es tan real. No sé si ya lo podemos descubrir así. No, los planteos por ahí tienen lógica médica, tienen sustento, pero en la realidad no, eso no pasa. Entonces, si bien no tenías un interés particular por la muerte anterior a que te dediques a esto, pero tampoco fue tan chocante, digamos, por tu formación de médico cirujano, tener que trabajar con muertos todos los días, ¿o sí? ¿Cómo fue eso?
Y eso tiene un mecanismo de acostumbramiento. No es tan fácil, digamos, tener un contacto permanente con los muertos, porque de hecho en la medicina eso es una parte de lo que te puede tocar. Y los médicos no tenemos formación en la carrera vinculada a la muerte. Y hasta incluso te diría que es importante de cómo transmitirle a un familiar que un paciente se va a morir, cuestiones psicológicas. Sería importante. No tenemos ninguna formación de esa. Creo que sigue sin haberla. Así que no era tanto una vinculación fácil. Me llevó un tiempo, ya como le dije, en verdad yo empecé por una cuestión meramente laboral. Lo segundo que me empezó a enganchar con esto es la cosa de la investigación. Eso te obliga de todas maneras a tener una estructura psíquica, no sé si buena, pero digamos con buenos mecanismos de defensa, porque después te llega la autopsia del chiquito, de la mujer embarazada, del que tiene tu misma edad, del que puede ser tu hijo, y eso no deja de impactarte y no ser días buenos de trabajo y que después se van y en la medida que se van repitiendo, bueno, lo resolvés. Y yendo sabemos un montón por ver si es ahí. ¿Cómo es el tema del campo y la morgue? Digamos, entiendo que son dos lugares distintos de investigación. ¿O trabajar en campo, digamos, en el lugar del hecho. Sí. Bueno, en general lo que pasa es, te cuento cómo es la organización de la estructura. En la provincia de Buenos Aires, el médico de policía, que es un médico legista que trabaja en la policía, hace las dos cosas, lo que se llama el lugar del hecho, es decir, cuando hay un muerto va al lugar del hecho para hacer sus primeros exámenes y llegar a por lo menos conclusiones orientadoras para la investigación. A veces es evidente que murió alguien, otras veces no. Si lo atropelló un vehículo es evidente, pero si apareció muerto en su casa, por ahí no. Entonces va al médico, hace un primer informe, orienta la investigación, hace un informe que se eleva al juez y después es el encargado de hacer la autopsia. Es decir, hace las dos cosas. El trabajo que llamaríamos de campo y el de las autopsias. En Capital ese mismo trabajo está desdoblado. Los médicos de policía que trabajan en la Policía Federal solo hacen el lugar del hecho, es decir, son médicos que van al lugar cuando se los convocan, hacen los mismos análisis, los mismos informes. No sé, por ejemplo, hay que tomar la temperatura del cuerpo en el lugar del hecho para después usarlo para datar la muerte, cuánto hace que falleció, etcétera, etcétera. Pero una vez que el cuerpo se levanta, se remite a la morgue judicial donde ahí hay otro equipo que es el que se encarga de hacer las autopsias. Así que ahí el trabajo es como bastante distinto. Una cosa es el lugar del hecho y otra cosa es el tema de hacer la autopsia. ¿Y en qué caso se hace una autopsia? Bueno, judicialmente, digamos, se hacen todos los casos de homicidios, suicidios o todo lo que se llama una muerte violenta, por ejemplo, un accidente de tránsito, para no complicarla por ahí con los términos, ¿no? Todo lo que sea una muerte violenta y después todo lo que se conoce como averiguación de causas de muerte, que en verdad son aquellos en los que no sabemos que murieron. Quizás no es una muerte violenta y sea una muerte natural, pero como no sabemos de qué se murió, cuando hay una intervención policial, es decir, un familiar llega a su casa y encuentra a un familiar muerto, quizás hizo un infarto y se murió. Como no lo sabe y como no tiene nadie que le va a firmar el certificado de defunción, lo que corresponde es llama a la ambulancia. Viene el SAME no atiende muertos, digamos, y no hace nada con los muertos, y el SAME tiene una obligación legal de llamar a la policía, de dar una intervención policial porque encontré un cadáver. Viene la policía, se abre una causa judicial, se informa, y el juez es el que ordena que se haga la autopsia. Entonces, en todas las muertes traumáticas se va a hacer, y en todas aquellas muertes en las que no sepamos de qué se murió. Y ahí después, de acuerdo al resultado, bueno, la investigación tomará para un lado o para otro. Será una muerte natural o quizás hubo una causa de muerte violenta. Quizás alguien entró a robar y le pegó con un elemento en la cabeza y tiene una fractura de cráneo. O quizás la fractura de cráneo, porque cuando estaba agonizando se cayó, es decir, y se golpeó la cabeza. Es parte de la investigación que se hace. ¿Y solo lo puede pedir el fiscal, juez, como comentabas antes, o lo puede pedir un familiar si tuviera alguna duda? Bien, el familiar... no puede pedirle a la morgue que le haga una autopsia de estas características. Si llegado el caso, el familiar tiene una duda de la causa de muerte de su familiar, lo que tiene que hacer es una denuncia. Hace una denuncia en la comisaría
y se pone en marcha todo este protocolo, digamos. Si vos tenés una duda, no podés vos manejarte por tus propios medios. Es distinto de todas maneras en un hospital. Cuando un paciente está internado, muere, ahí no interviene la justicia y vos podrías arreglar con el médico que lo atendió que se haga una autopsia porque no tenés claro de qué se murió, etcétera. Pero eso no tiene un valor legal, ¿no? Digamos, con eso no podés hacer algo, solo es un arreglo entre vos como familiar y el médico que atendió, como a la inversa, un médico puede pedirle al familiar de hacerle la autopsia de alguien que falleció porque no tiene claro de qué murió o lo que sea, y eso es un arreglo que se puede hacer, pero eso es a nivel hospitalario. A nivel judicial siempre, si alguien quiere una autopsia, que muchas veces pasa, hace una denuncia de lo que sea, de que me parece que el vecino lo envenenó, a que no sé de qué se murió, y ahí pones en marcha todo este mecanismo. ¿Y qué cosas se pueden determinar en una autopsia? ¿Y cuáles no, quizás? Bueno, básicamente la autopsia es justamente para determinar la causa de muerte. Digo porque algo parecido sería una disección de un cuerpo, pero una disección de un cuerpo solo tiene por ahí un criterio de conocimiento anatómico. Así que claramente cuando vos haces una autopsia es para determinar la causa de muerte. Y en teoría vos podrías determinar cualquier causa de muerte, cualquiera. No obstante, más o menos depende de los servicios, entre el 20 y el 30% de las estadísticas muestran que las autopsias son esas que llaman autopsias blancas. Es decir, no puedo llegar a una causa real y cierta de cuál fue la causa de muerte. Puedo presumir algo, puedo decirte, porque por lo pronto puedo descartar que es una muerte, que no sea una muerte traumática. No te encontré nada traumático, será una muerte natural. Ahora, puedo decir de qué, y hasta en un 20 y un 30% de las veces no puedo decir de qué. Mucho tiene que ver con la propia causa. Cuando el mecanismo de muerte es lo que diríamos es fisiológico, es decir, no te deja una marca en un órgano, no deja una alteración en un órgano, quizá no lo puedo saber. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, si les sube la glucemia en más de determinado nivel, muchas veces eso es una causa de muerte. Si bien va a estar sintomático, en general la mayor parte se va a atender, etcétera, pero digamos, en teoría puede ser una causa de muerte. Paciente que muera por un aumento de la glucosa en sangre es difícil de determinar en una autopsia. ¿Y vos tenés esa información de base, digamos? ¿Sabés si el paciente que entró era diabético y demás? Y a veces este médico de policía que te conté que va a ser el lugar del hecho, en general hace un pequeño informe de qué es lo que encontró en el lugar del hecho. Difícilmente puede acceder a este tipo de información porque eso implicaría, no sé, que esté un familiar en el lugar y en general los médicos preguntan, ¿tenía alguna enfermedad, tomaba medicación? Si eso lo consiguen, en general lo constatan en el informe y accedemos a esa información. En la práctica eso suele llegar después. No es información que disponemos en lo inmediato. Muchas veces el médico va al lugar del hecho y como están revisando la rueda, encuentran blisters de medicamentos y los agarran y los mandan, entonces tenés una idea, pero no sabes si lo tomaba el paciente o lo estaba tomando otra persona. Es difícil contar, digamos, fehacientemente con esa información, por eso que debe estar dentro de este 30%. ¿Y cuáles son los pasos generales, digamos, para una autopsia, el proceso que hay que seguir en una autopsia? ¿Son todas más o menos? Técnicamente, me decís vos. Sí. Bueno, existen los llamados protocolos, ahora es un término que está bastante de moda para muchas cosas. Un protocolo, en definitiva, es una secuencia de cosas que vos tenés que hacer y que sobre todo, bueno, te indican lo que hay que hacer y te pone un poco al margen del error, del olvido, ¿no? Así que hay varios protocolos de autopsia, son todos muy parecidos. Bueno, te cuento cómo es. Básicamente está el cuerpo sobre la mesa. Lo primero que haces es un examen que llamaríamos antropológico. Cuánto mide, cuánto pesa, el color de la piel, etcétera, etcétera. Antes tenía mucho más valor eso porque a veces hasta puede ser identificatorio. Hoy ya eso en verdad lo solucionas con una fotografía. Pero bueno, se consignan todas esas cosas. A veces las medidas son importantes. Si hay algún hecho violento, el alcance de brazos puede ser útil para ver si estaba a distancia, ¿no? Así que, bueno, se hace un reconocimiento así externo y antropológico, se deja constancia de eso. Después en ese mismo examen externo hay una constatación de todo lo que pueda parecer lesiones, que ahí ya empieza como algo importante,
porque las tenga o no las tenga. Si las tiene, es un análisis pormenorizado que ves, lo tenés que describir, lo tenés que medir, tenés que poner dónde está, en qué región anatómica, las características que tienen. Por ejemplo, los hematomas evolucionan y tienen distintos colores, creo que todo nos ha pasado, tiene un colorcito al principio, después amarillo, verde. Bueno, eso nos da una idea del tiempo de evolución. Entonces, encontrar hematomas en un cuerpo, la primera pregunta que uno haría es, bueno, ¿fue antes de la causa de muerte? ¿Está relacionado? Bueno, si uno ya le ve cierto color, intuye que lo tiene hace 15 días, entonces por ahí no tiene que ver con la causa de muerte. Entonces es muy importante en ese sentido todo lo que uno ve, describirlo bien, así que eso es lo que está en el examen traumatológico. Después de eso empezás con el examen interno, y el examen interno también ya está protocolizado. Una autopsia tiene que ser, como dicen los textos, completa e ilustrada, y completa implica que no tenés que concentrarte en lo que vos creas que es la causa de muerte, aunque sea muy evidente, sino que tenés que hacerlo justamente completo. Se abren las 3 cavidades del cuerpo: el cráneo, el tórax y el abdomen pelvis. Haces un análisis del contenido de acuerdo a la técnica, y algunos, la mayor parte de los órganos, te diría, se sacan del cuerpo, se extraen. Algunos protocolos te dicen que no, que haces un examen en el lugar in situ y sacas muestras, y eso es un poco variable. Nosotros en particular, por ejemplo, todo el contenido del cráneo se saca y se examina afuera. Por ejemplo, los órganos se pesan. Es importante el peso porque nos dan algunas ideas de patología. Y en el abdomen ya no tanto, ¿no? Lo que se llaman las vísceras huecas, el intestino, esas cosas, no hace falta sacarlos, eso se hace un examen in situ, salvo que tengamos algo en particular que ver. Pero se saca el hígado, se saca el riñón, se examina afuera, después eso se reintegra al cuerpo y se cierra y se acondiciona para la entrega. Esos son más o menos los pasos. Después sacaste muestras, eso se mandan al laboratorio, digamos, son como los complementos de esa autopsia. La técnica básicamente es esa. En algunos casos de eso vos sacaste muestras y después, bueno, se distribuyen muestras para lo que vos quieras investigar, que te haga falta. ¿Y vos cuántas autopsias hiciste en tu carrera? Bueno, qué tema, digamos. No tengo una estadística fehaciente, pero así en un cálculo genérico por los días de trabajo, por la cantidad de autopsias que hay, todo, y ya debo haber pasado seguro las 30.000, y debo estar casi en 40.000. Es que es un montón. Es una vida. Bueno, pero eso me lleva a otra pregunta, que es más o menos cuántas autopsias se suelen realizar en Buenos Aires por día o por semana. Y bueno, en la morgue judicial, por ejemplo, el promedio anual es de 3.600 a 4.000 en general, algún año hay un poquito más, y eso te da un promedio de más o menos 10, 12 por día, como promedio. Porque eso cambia con la estación porque el clima tiene sus influencias en la causa de muerte, y por ejemplo con este invierno tan duro que ha habido ha aumentado la cantidad. No tengo la estadística ahora, pero probablemente este año esté un poco más de lo habitual. Y también, sin tener por ahí la estadística, pero la mayoría de las muertes que se ven en las autopsias, en la morgue judicial, son por causas, digamos, no son crímenes, eso quiero decir, porque hay alguna fantasía también al respecto. No, de hecho tenemos algunas estadísticas hechas. Y cuando yo hice esa estadística, el 80% básicamente terminan siendo muertes naturales. Así que solo el 20% te da como una causa de muerte traumática de algún tipo, la mayor parte de las cuales terminan siendo accidentes de tránsito, ¿no? Después tenés suicidios, que también depende de la época. Fin de año es una época crítica para los suicidios, aumentan. En el invierno también aumentan por cuestiones depresivas. Así que solo el 20%. Y específicamente si vos lo querés centrar en homicidio, la verdad que ahí no tengo el número, pero sería como el 1%, es muy poco. ¿El proceso considerás o sabés que es estándar en todos los países? ¿Los países de otras partes del mundo funcionan distinto? ¿El sistema para hacer autopsias? ¿Cómo sería eso? La técnica de autopsia sí, en general es un proceso muy estandarizado, en casi todas las partes del mundo se hace igual. Esta autopsia, ¿no? Digo, porque ahora hay una tendencia a
cada vez hacer menos autopsias con este estilo de abrir el cuerpo, y hay unas técnicas más nuevas que se hacen con tomografía o resonancia, entonces el cuerpo no se abre, se hace una reconstrucción. Ahí sí es más parecido al CSI, donde se hace una reconstrucción en 3D con programas que ya traen los tomógrafos, pero que eso también se aplica para pacientes, es decir, para personas vivas. Y hay una tendencia a hacer lo que se llama también las autopsias mínimamente invasivas, como yo les conté al principio, que la autopsia debe ser completa y se hace todo. Bueno, ahora a veces muy influenciado a veces por cuestiones religiosas, hay ciertas religiones que tienen una objeción muy importante a hacer autopsias, y un poco respondiendo a esa demanda, ahí sí podríamos quizás concentrarnos a que si yo sé que tiene un traumatismo de cráneo, bueno, me concentro solo en el cráneo y no toco el resto del cuerpo. Hay como una mayor apertura a eso. En cuanto a la indicación de la autopsia, ahí sí hay mecanismos que son muy distintos. En nuestro país en particular, casi todas estas causas de muerte que dijimos traumáticas, en todas se indica, el juez solicita la autopsia, en las averiguaciones de causa de muerte también, en tanto que en los países sajones, Estados Unidos, Inglaterra, los países del Commonwealth, etcétera, tienen una figura particular, por lo menos para nosotros, que es el coroner. El coroner es lo que acá diríamos el médico del lugar del hecho, ese que les conté que era como el médico de policía, y va al lugar del hecho y de acuerdo a lo que él encuentra en el lugar del hecho, determina él si hace falta o no hacer una autopsia, porque es él el que va a decir de qué se murió. Entonces, si él tiene claro qué pasó y que es una muerte natural y que, no sé, tuvo un infarto, él hará el certificado con el infarto y no indica la autopsia. Si a él no le queda claro, indica la autopsia. Entonces la cantidad de autopsias que se hacen en esos lugares en general es mucho menor que la nuestra, porque eso llega incluso a que si el coroner fue un accidente de tránsito y el coroner está en el lugar del hecho y ve que aún en ese caso no va a hacer las autopsias. Por ejemplo, recordarán la fecha no del 11S, sino cuando estuvieron esos atentados en Atocha, en Europa, etcétera. Bueno, hubo un atentado en Londres, que unas personas, si mal no recuerdo, pusieron algo así como una bomba en el subte, y de estos casos no le hicieron la autopsia, porque estaba clara cuál es la causa de muerte. Entonces, en verdad, todo el proceso que se montó una morgue de campaña, digamos, ¿no? Con material aportado por militares, hospitales, esas cosas, se montó una morgue, pero básicamente el trabajo es de identificación, o fue de identificación. Así que esos sistemas sí son muy distintos. Después la autopsia es un poco estándar en todos lados. Y cuando se prepara para la entrega, decías, ¿no? El cuerpo a la familia, ¿qué implica? ¿Qué hay ahí? En verdad, digamos, eso de preparar, algo que podríamos aclarar es que nosotros sacamos los órganos, los analizamos, sacamos muestras si consideramos que hace falta investigar algo, y después los órganos vuelven al cuerpo, ¿sí? Por ahí esto es importante como recalcar, porque mucha gente tiene la fantasía de que los órganos no se vuelven a introducir en el cuerpo. Y la verdad que el cuerpo va con todos los órganos como vino. Nos sirven alguna vez, incluso algún cuestionamiento de si hay algo que tenga que ver con el tráfico de órganos para trasplantes, así que eso está claro. Los órganos cadavéricos, estos no son aptos para trasplante, así que no hay ninguna opción de que eso pueda pasar. Así que bueno, nosotros reintroducimos todo en el cuerpo, todos los órganos, menos algunos que pueden haberse sacado para hacer un análisis particular, anatomopatológico, de lo cual queda una constancia en el informe. Por lo tanto, eso está claro, todo lo que se saca, o las muestras que se sacan, y bueno, eso se reintroduce en el cuerpo se lo cose, acondicionarlo implica eso, coserlo, limpiarlo, higienizarlo y ponerlo en condiciones para que, bueno, cuando se lo retira de la familia, después hacen el servicio y en la cochería terminan, en el servicio fúnebre, digamos, terminan de hacer algo más que es vestirlo y ponerlo en condiciones. A eso nos referimos, digamos. ¿Y hay un tiempo máximo para que eso suceda? En verdad, cuando termina la autopsia, en general el médico forense suele decir o llevar un informe donde dice si necesita o no el cuerpo para eventualmente algún otro estudio. En general eso no pasa. Cuando se termina la autopsia, desde el punto de vista médico, el cuerpo suele quedar disponible. Eso se le informa al juez, que es el que da la papelería, digamos, o autoriza a la familia a retirar el cuerpo y a inhumarlo, es decir, hacer el servicio fúnebre e inhumarlo. ¿Tiempo para eso? No, cuando termina la autopsia eso ya pasa, ya está disponible.
hay un pequeño tiempo de burocracias, de que la familia tiene que ir a la policía para venir a hacer el reconocimiento, etcétera, pero puede pasar una hora, un día. A veces los cuerpos, la familia no sabe muy bien qué hacer, o hay que esperar familiares, etcétera. Puede pasar un tiempo, pero depende más que nada de ese movimiento familiar. Julio, ¿nos podrías hacer un resumen de cómo fue cambiando, si es que cambió la ciencia forense a lo largo del tiempo? ¿Es más o menos igual? Hay algunos avances tecnológicos, nos mencionaste antes, pero ¿qué opinás? Bien, en lo que a técnica de autopsia, digo porque es una cosa de las que hablamos, se refiere, la técnica, la verdad que ha tenido muy poco cambio, ¿sí? Una autopsia completa y bien hecha es ahora igual que hace 100 años, no tiene prácticamente cambios. Sí, lo que ha cambiado mucho por desarrollo técnico es el estudio complementario de lo que hacemos, es decir, de los órganos que se sacan o de las muestras que se puede investigar. Eso va casi diría en paralelo como puede ser la medicina en el aspecto clínico. Por ejemplo, hoy por hoy en los países desarrollados se hacen estudios genéticos de ADN de los casos de muerte que se están investigando porque, por ejemplo, hay marcadores genéticos para lo que llamamos la muerte súbita. Entonces, asociándolo incluso con esa pregunta de qué casos no se pueden determinar, la verdad que hoy por hoy el cuadro que llamamos muerte súbita existe, porque eso es una definición casi clínica, es el que muere en forma inesperada y con un periodo de muerte menor a 30 minutos, es decir, que pasa rápidamente. La verdad es que la muerte súbita muchas veces tiene una causa, pero muchas veces no encontramos nada. Y si vos haces una investigación de la genética, existen marcadores para la muerte súbita. Después eso que también les conté así como al pasar, de que hoy ya hay más de 60 centros, si mal no recuerdo, creo que hace un par de meses se inauguró en Australia uno de los últimos centros donde se hace algo que se llama la virtopsia, es una autopsia virtual, de ahí viene el nombre, que en definitiva consiste en hacer una tomografía o una resonancia magnética al cuerpo, y como hoy esos aparatos ya tienen programas que llaman de reconstrucción 3D, pero aún para los pacientes, digamos, para pacientes vivos, con los cortes tomográficos, el programa reconstruye el cuerpo, una imagen, y a su vez vos podés ir despejándola. Por ejemplo, puedo ver solo tu estructura esquelética. Probablemente sea más rápido en el tiempo, porque una resonancia puede hacer en 30 minutos probablemente, y ahorrás todo el riesgo de abrir el cuerpo, etc. Hay autopsias en particular, no son las más comunes, pero que son muy riesgosas. Por ejemplo, la muerte por cianuro. Es un gas muy volátil que no existe medio para filtrarlo. Así que por más que el operador, quien sea, se ponga una máscara con los filtros, el cianuro va a pasar. Y como el cianuro tiene esa particularidad de que con 2 o 3 o 4 respiraciones vos ya te vas a morir, es una autopsia de alto riesgo esa. Sobre todo porque muchas veces no sabemos que el cuerpo se suicidó con cianuro. Así que eso es todo un problema, y son problemas que se ahorran con este tipo de cosas. Así que yo diría que en lo técnico en particular, en una autopsia clásica, eso no ha cambiado mucho. Cambian todos por supuesto, todo lo que es una investigación toxicológica. Hoy hay técnicas especiales de la anatomía patológica, es decir, ya el patólogo no es solo lo que ve en su ojo, puede usar tinciones especiales para ver cosas especiales, hay técnicas inmunológicas. Podrán aplicarse o no, pero eso está disponible, todo esto lo radiológico también. Así que ha avanzado bastante, la esencia sigue siendo la misma, y lo otro sí, depende de los recursos que puedas aplicar, eso ha mejorado. Y en el caso del Museo Forense, ¿cómo fue ese recorrido? ¿Cuál era la función que tenía originalmente y cuál es la actual? Porque por lo que vimos la otra vez que fuimos es bastante histórica la cuestión. Ese museo se creó entre 1930 y 1935, se inauguró en 1935. El lugar en particular es el lugar donde se hacían los reconocimientos de los cadáveres. Eso cambió de ubicación en la morgue, así que con ese lugar se decidió en ese momento construir un museo. Se lo hizo con fines netamente pedagógicos. Entonces el criterio de ver piezas anatómicas que tengan lesiones
relacionadas con la medicina legal, supongo que pareció importante en ese momento, así que se lo creó directamente con ese criterio. Se creó como museo con fines pedagógicos, no con el criterio de exhibir solo material, porque de hecho durante mucho tiempo y hasta ahora es accesible fundamentalmente o está dirigido para gente que tiene algún tipo de vinculación con esto, es decir, estudiantes de enfermería, todos los que tienen que ver con algún estudio de criminalística, van las escuelas de policía, gendarmería, es decir, todas las fuerzas de seguridad van, y está abierto en general para el público en general, pero para eso, en verdad como para todos, hay que pedir una visita previa. No está abierto directamente al público, sino que hay que pedir una especie de invitación y bueno, pueden asistir al museo. Está armado con piezas anatómicas, casi todas tienen lesiones, hasta donde sabemos es el único museo de medicina legal, es decir, especializado en medicina legal de estas características que hay en el país, probablemente también en Sudamérica, es decir, por lo menos los rastreos que hacemos por internet no encontramos un museo como este. Es un museo importante desde el punto de vista del tamaño, desde el punto de vista de la cantidad de piezas que tiene, desde el punto de vista de la variedad de piezas que hay. Tan es así en cuanto a su concepción, que de hecho hay unos calcos que ustedes habrán visto, que son unos moldes hechos de las caras de algunas de las víctimas, y para eso en su momento, en esa época del 30, se contrató un escultor que se llamaba Chapasco, un escultor italiano que estaba trabajando en el país, que estaba participando, de hecho participó en la decoración del Teatro Colón, tiene alguna escultura hecha que creo que está en Plaza Francia, es decir, tuvo una actividad relativamente secundaria, pero estaba especializado en el tema, se lo contrató en ese momento y se montó un taller específico para hacer esos que llaman calcos, que son esas muestras, que en verdad tienen toda también una historia en la historia de la medicina. Se usaba mucho en la época de los romanos para la construcción de los altares familiares, después se dejó de usar. El museo está así desde su origen, como lo vieron, es decir, ha tenido muy pocas modificaciones. Y bueno, últimamente está resultando muy útil porque estamos teniendo muchas visitas, digamos, y resulta bastante útil para estos mismos criterios formativos, sobre todo, por ejemplo, para las agencias de seguridad, que antes de entrar al lugar del hecho y todo, nunca han tenido contacto con esto, como no sea con una foto, ¿no? Así que tener contacto con una pieza anatómica es una forma de estar más vinculado con esto. Julio, ¿cómo reacciona la gente cuando le contás a qué te dedicas? Obviamente gente que no te conoce, ¿no? Habría como varias líneas. Primero tenemos los que se interesan por los casos, porque probablemente sean los más comunes, ¿no? Ah, ¿trabajás de esto? Y entonces el último caso que esté en los diarios o el caso que haya sido más resonante, lo primero que empiezan a preguntarme es ¿qué pasó? ¿Quién fue el autor? Lo primero. Lo cual para nosotros en general en la mayoría de los casos es ajeno, es decir, nosotros podemos hablar del mecanismo que pasó, pero no quién lo hizo. Pero bueno, digamos así como anecdótico. Y después les interesa, hay una curiosidad de qué hacer, de qué se hace, de cómo es la investigación. Y en realidad cuando les cuento cómo es la investigación, entonces ahí empiezan a tomar un poco más de distancia y empiezan a tener cierta aprehensión, digamos, porque no sé si lo que ellos preguntan es lo que yo les puedo contestar, que es como lo contesté recién, de una autopsia es esto otro. Y después en general, digamos, la segunda parte es que les sorprende, sobre todo porque hace muchos años que hago esto, es cómo este tipo de trabajo se puede hacer durante muchos años, ¿no? Como ¿qué personalidad tenés vos? ¿Cómo sos vos que haces esto? Y bueno, la verdad es que con el tiempo pasa a ser un trabajo, no sé si diría normal, pero trabajo, uno se acostumbra como a muchas cosas. Y después tengo el grupo de los psicólogos, que ahí sí, cuando un psicólogo se entera de qué es lo que hago, me mira con una cara de bicho raro que quiere meterse dentro de mi cerebro y ver qué hay ahí adentro. Si ese es un grupo aparte, porque bueno, desde el punto de vista psicológico, estar permanentemente enfrentado con la muerte, probablemente la situación más vital que hay, calculo que algo habrá adentro, digamos.
Bueno, pero por lo que decís hay cierta fascinación o interés, ¿no? Cuando lo decís, más allá que después por ahí no es lo que esperan. ¿Por qué crees que hay esa fascinación cuando como sociedad en general lo que tendemos es a no querer hablar de la muerte? No es una fascinación generalizada, diría yo. En Occidente, los tabúes de Occidente ya quedan muy pocos. Uno era el tabú sexual, otros es la violencia, todos están más o menos pasados. Lo único que sigue quedando persistente es el de la muerte, ¿no? Obviamente no manejamos el concepto de muerte acá como en las culturas orientales, por ejemplo. Que también está cambiando, porque las culturas orientales se están occidentalizando mucho en cuanto al concepto de muerte, y también hay algo medio como, supongo yo, ¿no?, de cierta incompatibilidad con que una vida muy materialista te tiene que alejar de que vos tengas presente que te vas a morir, porque en verdad tenés que consumir, tenés que gastar y disfrutar y gozar, y esta cosa ahora ya casi está compulsiva de que tenés que ser feliz, porque si no tu vida no vale nada, porque para lo único que sirve para ser feliz. Y eso, cuando uno tiene un poco más presente la muerte en lo cotidiano, por ejemplo, para los que estamos en este tema, uno sabe que eso, tener la muerte presente, te lo relativiza mucho en la vida, te da otra perspectiva de la vida. Y no, como no lo planteo yo en términos de tuve una epifanía desde que me dedico a la muerte, pero me parece que te va cambiando, que vos te vas dando cuenta de cuáles son prioridades en la vida, cuando ves gente que por supuesto uno sabe qué pasa, pero cuando vos lo empezás a ver todos los días, gente joven que se muere, chicos que se mueren, gente que ha dejado cosas pendientes, que salió de su casa y que pensó que iba a volver y no volvió nunca a su casa porque está muerta, todo te da otra perspectiva de qué es lo importante en la vida. ¿Y Julio, vos crees que hay algo después de la muerte? No soy una persona de fe, ¿sí? En ese sentido yo me definiría como un agnóstico. No digo ni que hay, ni que no hay, o de que hay un Dios o no lo hay. La verdad es que no lo sé, pero el verdadero agnosticismo lo que dice es eso. Es una cosa que está más allá de nuestro entendimiento, por lo tanto no podemos llegar a una conclusión. Yo creo en que hay algo un poco más allá de esto, pero no algo tan personalizado como al estilo de nuestras religiones monoteístas, ¿no? De que hay un cielo al cual vamos a ir, de que alguien nos va a juzgar por lo que hicimos, porque hay alguien que nos está vigilando acerca de qué hacemos o no hacemos, de que va a haber algún momento en el que vamos a renacer en una vida X. No creo que sea así. Mi pensamiento va más para el lado del budismo, que creo, con sus variantes también, de que hay una especie de conciencia universal o de algo único, universal, que se manifiesta en este mundo como una vida material y a la cual eventualmente volveremos, pero no como una personita, no como una versión sin materia de la persona que somos acá en la Tierra. Entonces mi yo se va a seguir conservando, porque eso es lo que tiene, es una especie de, yo creo, ¿no?, que es una especie de construcción mental, justamente, que lo que lucha es contra lo peor que nos pasa psíquicamente, que es la nada, que nosotros nos transformemos en la nada. Eso me parece que es lo que da origen a todos estos mitos. Entonces no solo es que hay algo más allá, sino que nosotros, por lo menos occidentales, tenemos mucha tendencia a que no es hay algo, soy yo mismo, yo voy a estar como una personita que no tiene cuerpo en otro lado, me voy a encontrar con mamá, con papá, con todos mis seres queridos. Bueno, no creo en eso, creo que eventualmente hay algo, un alma, una energía, un algo que vuelve a su fuente. Y eso sí que es algo que saqué de mi práctica y de mi trabajo, porque no deja de ser llamativo ver un cuerpo y preguntarte por qué hace 2 minutos se movía, pensaba, tenía ilusiones, fantasías, etcétera, etcétera, y ahora eso no está más. ¿Qué pasó? Se paró el corazón, pero eso es una cosa mecánica. ¿Qué pasó? Hay un auto, pero hay un conductor. Entonces vos no podés encontrar en el auto quien conduce, no encontrás en el cuerpo, y esto es una vieja también discusión filosófica, Descartes participó mucho de eso, en la época de la Edad Media se buscaba mucho el lugar donde estaba el alma, en el cuerpo no encontramos eso, entonces
te da, por lo menos en lo personal me ha pasado, esa sensación de que hay algo más, de que eso que era esta persona, no en lo físico, no puede haberse transformado en nada. También podrás decirme que también es un mecanismo de defensa contra la aniquilación de la nada, es cierto, pero bueno, por eso digo, entonces me parece... Tengo una ligera creencia dentro de este agnosticismo de que puede haber algo peor, pero de que en verdad no lo voy a ver porque no voy a ser yo mismo, que voy a estar arriba esperando que venga mi perrito y nos encontremos. Se reintegrará a la energía universal, a la conciencia universal o a lo que sea, digamos. Bueno, Julio, mil gracias. Nos quedaríamos horas hablando con vos, muy claro todo. Y bueno, esperamos que disfruten este episodio, tanto como nosotras grabarlo. Gracias, Julio. Bueno, gracias a ustedes, chicas, por la invitación y bueno, ojalá que les sea útil a alguien. Siempre es bueno saber un poco más de algunas cosas. Nos vemos en el próximo episodio. Este podcast fue guionado y producido por nosotras, Lu y Caro. La cortina musical, los equipos de grabación y la edición son de Triolet. Suscríbete a este podcast para saber cuándo salen nuevos episodios y seguinos en nuestra cuenta de Instagram @ante.mort. Nos vemos en el próximo episodio.